La Iglesia Poder de Dios se complace en presentar su programa El Poder de la Palabra. Prepárate para recibir una palabra que tiene el poder para cambiar tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de vivir, tu manera de ver la vida. Acompáñanos en los siguientes minutos a disfrutar de la palabra. Sobre el tema de la familia cristiana, estamos trabajando el día viernes la temática de la familia, pero quisiera continuar un poquito el tema de la familia y unirlo a lo que la pastora ha estado compartiendo sobre la dinámica de entender de que tenemos que trabajar como equipo, como familia, y que es algo que queremos integrar más y más a la vida de la iglesia en esta etapa, donde no solamente se involucre el varón o se involucre la mujer o se involucre el hijo o la hija, sino que realmente nuestra meta sea familias sirviéndole a Dios. Y qué pasaje más lindo sino el que menciona Josué en el capítulo número 24 y verso número 15. Josué está hablando al pueblo de Israel en su despedida. No sabemos la edad que el hombre tenía, pero ya habían hecho una distribución de la tierra. Josué había sido el que Dios utilizó para que aquella distribución y conquista se pudiera hacer. Pero Josué miró un problema en el pueblo, y el problema que yo creo que Josué miró fue que el pueblo estaba poniéndole atención a otras cosas y no a Dios. Estaban mezclando inclusive su adoración con ídolos, y habían ídolos que habían sido traídos desde Egipto en el corazón de algunos de ellos, e inclusive en las mismas naciones que fueron conquistadas habían también entonces ídolos. Y entonces Josué los confronta con una verdad, y Josué les hace ver a ellos que el asunto tiene que ver con decisiones. Diga conmigo, decisiones. Y la vida es un asunto de decisiones. Usted decidió venir hoy aquí, pero otros no decidieron estar acá. Otros decidieron tal vez en un momento dado un matrimonio, otros decidieron no hacerlo. Unos decidieron una cosa u otra. La vida es un asunto de decisiones. Y entonces en el verso 15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero Josué dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es una decisión que uno debe tomar lo más pronto posible. A algunos les agarró tarde, a otros lo hicieron después. Pero tenemos que ser muy conscientes de que uno debe decidir cuál es realmente el destino que uno quiere para la familia. Y Josué dice: yo quiero que mi familia tenga como propósito y como destino servirle a Dios. Y aquí uno se cuestiona. ¿Por qué? Porque el caso de ellos era que si no le servían a Dios, le servían a otros dioses. Y uno dice: bueno, ¿cómo aplicar esto en este tiempo? Y uno diría: bueno, ¿será que a veces el trabajo se convierte en un Dios? ¿Será que a veces el estudio se convierte en un Dios? ¿Será que entonces una profesión se convierte en un Dios? ¿Un matrimonio se convierte en un Dios?
un noviazgo se convertirá en un Dios? Estoy preguntándonos, en verdad, ¿qué cosas a veces hacen que una persona no le sirva a Dios? ¿Qué cosas hacen que, por ejemplo, un niño o un joven en determinado momento se aleje de la iglesia por diferentes razones que estoy mencionando y otras? ¿Será malo, diríamos, inculcar estudios, profesiones en nuestros hijos? Creo que no. El problema es cuando aquello llega a ser un Dios que te separa de Dios. ¿Me siguen? Entonces, el asunto no es que usted quiera trabajar para suplir una necesidad, o que usted quiera que su hijo o su hija tenga una profesión y sea un abogado, un doctor, sea una persona, un arquitecto, lo que sea. El asunto es cuando aquello entonces interrumpe el diseño original de Dios, y es que la familia le debe de servir a Dios. Muy buenas, muy buenas. Soy el pastor Francis Murillo, yo vengo desde Honduras. ¿Y por qué estoy aquí? Porque me motivó una gran noticia que otro amigo pastor, Franklin Ramírez, me llevó a Honduras. Y es un gran proyecto que viene para ayudar a desarrollarnos personalmente, y le hablo de una manera financiera. En este momento tan difícil de pandemia, pues yo me encontré con este hermoso movimiento financiero, que usted debe estar a la expectativa de esto, porque sé que le va a cambiar la vida personal financiera, la vida familiar financiera. Y si somos como yo, que en Honduras tenemos proyectos en cárceles, yo manejo proyectos en los basureros, proyectos con alimentación de bebés y otros proyectos sociales, yo hallé en esto como una joya financiera para desarrollar estos proyectos. Así que usted que me ve y que me escucha, esté como atento a lo que viene. Vendrá una información poderosa para usted, y se lo aseguro, esto es real, esto es real, se lo aseguro 100%. Así que esté a la expectativa de lo que viene, y a través de este canal se le va a informar de este proyecto financiero que, se lo aseguro de nuevo, le va a cambiar la vida a usted, le va a cambiar la vida a su familia, le va a cambiar, si usted es pastor, si usted es un líder de una iglesia, le puede cambiar la vida a su ministerio, y podemos desarrollar cosas. A mí me encantan, por ejemplo, las cruzadas para jóvenes, y yo he hallado en esto, yo sé que aquí Dios me puso este proyecto para desarrollar cosas en mi querido país, y lo sé que fuera de nuestros países también. Le amamos a usted, y véngase, únase a esto, porque sé que le va a cambiar la vida. Yo así lo siento, así lo percibo, y lo he estado sintiendo con esto, y estamos embarazados de esta visión y de este proyecto financiero, que otra vez le digo con todo mi corazón, le va a cambiar la vida. Estas son buenas noticias. Yo oraba un día que Dios me abriera puertas para algo, porque siempre estábamos trabajando, aún en medio de la pandemia, y decíamos, ¿cómo, Señor, financiar los proyectos sociales que tenemos como iglesia? Y entonces aquí apareció este proyecto. Ahí lo voy a dejar con esta expectativa. Ya va a ver en las próximas semanas, no se suelte de este canal, porque aquí le vendrá esta hermosa noticia financiera que otra vez le va a cambiar la vida suya, de su familia y de muchos de los que nos rodean, y especialmente de aquellos necesitados que necesitan una mano. Así que Dios los bendiga. Soy el pastor Francis Murillo desde Honduras. Entonces tiene que haber un balance en ese sentido. Yo recuerdo en los primeros años de mi cristianismo, y seguro algunos se acuerdan de esas épocas, hace algunos poquitos años, ¿verdad? Cuando realmente a mí me enseñaban de que uno no tenía que estudiar y dedicarse solamente a las cosas de Dios. Inclusive se hablaba de que la vida de fe tiene que ver con inclusive si uno está en el ministerio, dejar de trabajar en lo secular y todo, y dedicarse a trabajar solo a Dios. Y no es que esté mal eso, pero también uno debe entender de que hay una serie de cosas que usted puede ajustar y poder tomar en cuenta para las decisiones. Pero sea que usted esté antes o ahora,
el enfoque de Dios desde que creó la familia es que la familia le sirva a Él. Y entonces uno tiene que inculcarle a los hijos y inculcarle al cónyuge, bueno, tú puedes hacer esto, tú puedes estudiar, puedes hacer esto, puedes tener esta meta, pero no puedes perder de vista que lo principal para lo cual tú existes en esta tierra es para servirle a Dios. Y no estoy hablando de ministerio, no estoy hablando de que todo cristiano, quien fue llamado a ser parte del pueblo del Señor, es llamado a servirle a Dios. Y entonces por allí tiene que estar el enfoque. Pero como le decía hace unos segundos, es un asunto de decisiones. ¿Por qué? Porque hay que muchas veces decidir, bueno, hacer que algo se extienda con tal de poder lograr, hacer sacrificios, hacer entrega, hacer decisiones de diferentes tipos, para que entonces los propósitos de Dios no se pierdan. Cuando Josué está hablando aquí de que dice en el verso que leímos, yo y mi casa serviremos, la palabra servir que aparece acá y que aparece en diferentes connotaciones de la Biblia, tiene varias implicaciones. Una de ellas, cuando habla de servicio, bíblicamente hablando, se utiliza para referirse a aquellos que les servían, por ejemplo, a todo lo que tenía que ver con el tabernáculo, con el templo. Cuando se hablaba de servicio, se hablaba de gente que estaba dedicada a cuidar el tabernáculo, a cuidar el templo. Y el cuidado, por ejemplo, del tabernáculo tenía que ver con limpieza, tenía que ver con desarmar y volver a armar el tabernáculo. Tenían que ofrecer sacrificios, y todo esto tenía que ver con el tabernáculo. Y luego posteriormente en los tiempos de Salomón, con todo lo que tenía que ver con el templo. Inclusive en los días de David, el servicio incluía alabar y adorar a Dios por turnos, unos tocando instrumentos, otros cantando. Bienvenidos a Fundación Reencuentro Misionero. Nuestro gran propósito es ayudar a las personas necesitadas, y gracias a nuestros donadores podemos proveer bienestar y seguridad a cientos de familias. Solo en el condado de Los Ángeles, el 20.3% de las familias carecen de seguridad alimenticia. Pero la Fundación Reencuentro Misionero se encuentra aquí para ayudar a toda la comunidad de Los Ángeles y todo el estado de California, a través de iglesias u organizaciones sin fines de lucro. Si quieres hacer la diferencia e impactar las vidas de las familias en necesidad de tu comunidad, por favor visita nuestro sitio web www.reencuentromisionero.org y haz tu donativo. El sitio web es www.reencuentro. Y entonces uno entiende de que el servicio implica que usted y yo y nuestros hijos le sirvan a Dios en el templo, sea cantando, sea limpiando, sea en el sonido, sea con los niños, con los jóvenes, sea limpieza de baños, recoger una ofrenda. Todo tiene que ver con el servicio dentro del templo del Señor. Entonces, era una de las prerrogativas que tenía que ver con el servicio. Posteriormente, cuando Dios habla de servicio, también se refiere a lo que es la predicación del evangelio. Y dice Pablo que los que sirven son los que están predicando. Entonces el servicio implica predicación, implica, como dice el libro de Mateo capítulo 28, tiene que ver también con hacer discipulado. Entonces el servicio a nivel de familia, cuando Josué dice, yo y mi casa serviremos al Señor, si lo aplicáramos diríamos, bueno, yo y mi casa vamos a servir en el templo, yo y mi casa vamos a predicar, yo y mi casa vamos a ser discípulos. ¿Me están siguiendo, hermanos? Tiene que ver con cosas por ese sentido. Y entonces Josué dice, ustedes escojan,
pero yo voy a tomar la mejor decisión. Y yo espero que usted y yo tomemos la mejor decisión, que es servirle a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Es la mejor decisión. El servicio también implicaba adoración. La palabra servicio, si usted recuerda, hace un tiempo platicamos sobre esto cuando el Señor le dijo a Moisés que sacara al pueblo de Israel de Egipto. En algún momento le decía, es que vamos a salir 3 días de acá, y le decía a Faraón, porque vamos a ir a servir a Dios. Pero en otros textos dice, porque vamos a ir a adorar a Dios. En otros textos dice, porque vamos a ir a hacerle fiesta a Dios. Quiere decir que el servicio implica adoración. El Señor lo que está diciendo es, el primero que tiene que ser adorado soy yo. El único que tiene que ocupar el primer lugar soy yo. Lo que Dios está diciendo, el que tiene que ser adorado, el primer lugar a nivel personal y a nivel de nuestra familia, debe de ser Dios. Que es importante el trabajo, amén. Que es importante el estudio, amén. Que es importante esto y lo otro, amén. Pero el primero debe ser Dios. Y eso tiene que ser inculcado en todos. Cuando Josué está hablando, dice, pero yo y mi casa, está diciendo, yo y mi casa, está diciendo, yo voy a poner el ejemplo. Porque muchas veces hay quienes le dicen a otros, sirvan ustedes, yo hago otra cosa. Pero Josué dice, yo voy a poner el ejemplo primero. Yo como padre, como cabeza, como líder, le voy a servir a Dios. Como cabeza voy a adorar a Dios. Como líder voy a servir en el templo. Como líder, como cabeza voy a predicar, voy a hacer discípulos. Y entonces lo que está diciendo, y yo como autoridad también, pero no solamente como una orden, como un mandato, sino por el ejemplo que estoy mostrando, le voy a motivar, le voy a ordenar, le voy a mandar a mis hijos, a mi familia, que también ellos sigan lo que yo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque aquí él hace esa salvedad. Vuelve al texto, dice, pero yo, diga, pero yo y mi casa. Entonces hace la separación. Yo me dispongo a servir al Señor y voy a ordenar, voy a instruir a mis hijos, a mi esposa, que también le sirva a Dios. Son decisiones que se toman, que son difíciles, pero que son las correctas. Diga, decisiones correctas, que definitivamente cuando uno las toma en un momento dado van a traer frutos importantes, pero cuando no se toman correctamente es cuando entonces en el proceso se encuentra usted con muchachos que se unen en el yugo desigual, vidas que totalmente se descarrían, y usted dice qué lástima, y comienza uno, la persona, a entristecerse y a lamentar. Pero en los momentos en que se tuvieron que tomar decisiones, no se tomaron las correctas. Eso nos pasa a todos. Por eso uno tiene que entender y valorar cosas como las que estamos hoy hablando. Amén. Para que podamos aprender de las experiencias buenas y no tan buenas que se hayan tenido en todo este tipo de aspectos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un país como este es un país de tremendas oportunidades. De hecho, día a día son cientos de personas que vienen, pero también hay montones de testimonios de gente que venía de haber estado sirviendo al Señor en su país y llega acá y totalmente se descarría.
¿Por qué? Porque el dios Mamón, el dios del dinero, una serie de cosas comienza a gobernar su vida, y entonces se levantan otros dioses, y aquel Dios que era el Señor de sus vidas pasó a otro plano, y aquella familia, aquella persona se desenfoca, y aunque humanamente puede estar mejor, espiritualmente ya está lejos del Señor. Entonces uno dice, ¿valdría la pena? No creo. Entonces definitivamente tenemos que tener mucho cuidado en todo esto, analizarlo conforme a la voluntad del Señor. La Biblia nos habla de un tremendo ejemplo, también en el libro de Samuel y también en el libro de Crónicas, cuando dice que David llevó el arca del pacto después de que Usa había muerto, y dice que la llevó a la casa de un hombre llamado Obed-Edom Geteo. Y dice que cuando Obed-Edom recibió el arca, dice el texto bíblico, dice, y la casa de Obed-Edom, ¿qué fue? Bendecida. Cuando la presencia de Dios está en una casa, ¿qué es lo que pasa con la familia que vive en ese lugar? Es bendecida. Y dice que todo lo que Obed-Edom hacía era prosperado. Pero el texto bíblico también incluye que dice que entonces inmediatamente Obed-Edom se dispuso a servirle a Dios. Y luego que también dice, y los hijos de Obed-Edom le servían a Dios. Y dice que inclusive ellos eran los guardas de la puerta del templo. Interesante. Entonces Obed-Edom entendió que si él fue bendecido con la presencia de Dios, lo que él tenía que hacer era ¿qué? Servirle a Dios. Diga conmigo en esta mañana, si yo entiendo que he sido bendecido por Dios, lo que yo tengo que hacer es servirle a Dios. Y ese es el resultado. ¿Cuántos han nacido de nuevo en este lugar? ¿Cuántos pueden decir que antes caminaban sin Cristo y ahora tienen a Cristo? ¿Cuántos pueden decir que antes vivían pero ahora tienen vida en abundancia? ¿Cuántos pueden decir que antes vivían atrás pero ahora están sentados a la diestra de Dios juntamente con Cristo? ¿Cuántos pueden decir en esta mañana que son gente que camina bajo la cobertura de Dios, que antes no tenían nada pero que ahora tenemos todo porque tenemos a Cristo? Entonces el que ha sido bendecido, el que es consciente de la bendición de Dios, le sirve a Dios. Eso es el resultado. Yo les he dicho a ustedes que desde que nosotros nos convertimos, hablo de mi esposa y yo, nosotros no hemos parado de servirle a Dios. Ahora estuve en Costa Rica y algunos me decían, pastor, pero ya usted le pegó a los 60, entonces usted está pensando en ¿cómo se llama? En jubilarme. Yo le dije, no creo. Mientras yo respire, le voy a servir a Dios. En la forma en que Dios me permita hacerlo, le puedo servir a Dios. Como les he contado de Billy Graham, cuando ya él no podía ir a las campañas a predicar, le preguntaron a su hijo Franklin, precisamente se llama igual que yo. Le decían, ¿qué hace su papá? Y dice, mi papá todos los días lo sacamos al jardín para que ore, para que las almas se salven. Es decir, el hombre no podía predicar, pero seguía orando por la salvación de la gente. Es decir, el sentimiento de servirle a Dios es un fuego. Dice Pablo, ay de mí si no predico. Yo quisiera estar allá, decía Pablo, con el Señor, porque es que algunos le tienen temor a, como decíamos en Costa Rica, a la calavera ahí con el cucharón o con el tenedor. Pero Pablo decía, si usted me pregunta, algo así decía Pablo, si usted me pregunta dónde yo quiero estar ya arriba con él. Le dice, pero por causa de ustedes, por causa de que tengo que seguir predicando,
por causa de que todavía hay gente que hay que predicarles y sacarlas de las garras del diablo y pasarlas al reino de Dios, es porque yo todavía le sigo sirviendo aquí a Dios. Pero por mí ya yo estaría allá. En cambio, algunos se aferran a lo de aquí, y no solo se aferran a lo de aquí, sino que inclusive hay quienes que ni les sirven a Dios y están aferrados a las cosas naturales. Entonces, creo que esto tiene que ser valorado en nuestros corazones. ¿Qué vamos a hacer en esta nueva etapa que nos da la vida? Pueden venir meses, años por delante, siglos, no sabemos. Algunos hablan de que ya está a la puerta los días finales y que ya aparecerá el anticristo y que todo esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestra vida en este tiempo? ¿Qué vamos a hacer con nuestra familia? ¿Seguiremos, en algunos casos, seguiremos pensando que la prioridad es esto, que la prioridad es lo otro? ¿O realmente vamos a virar un poco nuestro entendimiento y vamos a decir, Señor, yo he estado hasta el día de hoy sirviéndote a medias, pero ahora te voy a servir completamente? He estado aquí en algún sentido poniendo mi atención en el trabajo, en esto, en lo otro, y afanado, y aquí acostándome tarde y manejando y haciendo aquí, y total, al final de cuentas me voy y aquí nada quedó. Entonces uno dice, ¿qué voy a hacer? Bueno, la decisión más importante que usted puede tomar es, en este tiempo en adelante, si no lo he hecho con una forma completa, voy a servirle a Dios. Pero uno analiza que inclusive en esa etapa que estamos viviendo, hay quienes